Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a ver un nuevo vídeo del curso de programación en Pascal y va a ser exactamente el último. En este último vídeo del curso de programación en Pascal pues vamos a ver un resumen de todo el contenido que hemos visto a lo largo del curso y también vamos a dar unas indicaciones de por dónde podremos seguir a continuación una vez finalizado este curso. Bueno, antes de nada decir que este curso se presenta como una introducción a la programación y desde un punto de vista del paradigma de la programación estructurada o procedural. Bien, entonces, como resumen de contenido, pues tenemos los siguientes puntos. El concepto de programa, que no lo hemos visto explícitamente en los vídeos, pero sin embargo sí que hemos estado en todo momento ante un programa en nuestros vídeos. ¿Qué es un programa o qué podemos tener como concepto de programa? Pues una sucesión, secuencia, conjunto de instrucciones que persiguen un mismo objetivo, es decir, la resolución de un problema. Un problema pues puede venir dado de diferentes maneras, es decir, puede simplemente ser la programación de un menú, simplemente un algoritmo, una suma, un programa con interfaz gráfica, aunque evidentemente no lo hemos estado utilizando. En fin, el concepto de programa. Luego, bueno, no lo voy a decir sucesivamente, sino que he englobado conceptos y, bueno, hemos visto operaciones aritméticas que son esenciales a la hora de programar y en diferentes ámbitos de un programa, tanto para llevar a cabo un programa como para dar solución también a problemas, es decir, necesitamos operaciones aritméticas en todo momento a la hora de programar. También vimos tipos de datos constantes y variables, que eran conceptos bastante importantes. ¿Qué eran los tipos de datos? Pues los tipos de datos nos permitían englobar un conjunto de datos y poder trabajar con él. ¿Dónde? Pues con variables, con funciones, etc. Decir que es muy importante conocer qué es un tipo de datos y saberlos definir en Pascal. Si lo sabemos definir en Pascal, lo sabemos definir para cualquier otro lenguaje. Bueno, evidentemente vimos los predefinidos en el lenguaje de Pascal, luego vimos que eran constantes, que no eran ni más ni menos que valores, a los cuales le asociábamos un nombre y luego podíamos trabajar en nuestro programa con ellos. Así, simplemente modificando el valor de esa constante, pues modificamos todo el transcurso de un programa. Y las variables no eran ni más ni menos que lugares o zonas de memoria accesibles por un nombre y cuyo contenido podía variar. Esas zonas de memoria tenían un espacio preestablecido dependiendo del tipo de dato por el cual declarásemos esas variables, y esa zona de memoria se alojaba en el montículo. Además, también vimos control de flujo. Control de flujo que lo veíamos a través de sentencias condicionales, por ejemplo, if y switch, y las sentencias cíclicas o los ciclos o los loops, que no eran ni más ni menos que for, while y repeat. Y vimos también qué ciclo debíamos utilizar en cada caso. Y por último, pues vimos las rutinas, que no son ni más ni menos que funciones y procedimientos. Y aparte, en este apartado, vimos el rango o el scope, o como lo deseéis llamar, de las variables, es decir, la accesibilidad que tienen las variables en un contexto, bueno, en un rango de nuestro programa. Luego, pues también vimos estructuras de datos como pueden ser los conjuntos, registros y vectores, que están predefinidas en el lenguaje Pascal. Muy interesantes porque nos permitían almacenar más información de la que nos permitían las variables simplemente y agruparlas para que el acceso fuese más sencillo. A continuación, pues vimos memoria dinámica y punteros, además de establecer analogías con la memoria estática y también diferencias. Vimos definición de punteros y trabajamos con ellos en el lenguaje de Pascal. A continuación, pues pasamos a ver tipos abstractos de datos, con lo que nos llevó a la modularidad y la abstracción. La modularidad la aprendimos con las units y la abstracción no la vimos muy clara,
pero simplemente con recurrir, por ejemplo, a la prueba del tag lista o del vídeo anterior del tag cola, pues podemos ver que simplemente utilizando funciones sin acceder a la estructura de nuestro tipo abstracto de datos podemos acceder o podemos modificar esa estructura, como por ejemplo aquella operación de vaciar lista o vaciar cola, pues decimos mientras que la lista o la cola no esté vacía, vaciamos, o sea, eliminamos el primer elemento o desencolamos si es en la cola. Como veis, ya bastante abstracto, pero veríamos un nivel mayor de abstracción si implementásemos también, por ejemplo, el tag lista estática y que estuviese ordenado y que no, y hacer las mismas pruebas que con la lista dinámica, y utilizando sobre todo el código principal el mismo para ambos tags. No me importa si tienen registros o está creado con punteros, porque al ser abstracto pues lo voy a poder utilizar y eso es una ventaja a la hora de programar. Además, esto nos permitía la modularidad y la abstracción, pues hacer que nuestro código fuese más portable y no tener que depender de él y copiarlo en otros archivos fuente, porque no tiene ningún sentido. A continuación, pues bueno, vimos evidentemente estructuras de datos como son la lista y la cola, son estructuras de datos dinámicas, y es evidente que hay muchas más. Por ejemplo, la pila, árboles, tablas hash, grafos, etc. Tenéis un enorme conjunto de estructuras de datos que ya hablaremos a continuación sobre por dónde podéis seguir después de ver este curso. Y por último, pues decir que vimos a lo largo del curso algoritmos generales, como puede ser búsqueda de datos con la búsqueda lineal y dicotómica en vectores simplemente en arrays estáticos. Vimos también, por ejemplo, hallar el máximo y el mínimo, que es lo mismo en un array. Vimos un algoritmo sencillo por búsqueda lineal, lo podríamos hacer de otra manera evidentemente y más eficiente. Vimos, por ejemplo, algoritmos de ordenación como puede ser el de selección, no sé si alguno más, pero podríamos haber visto el de shell, el de fusión o merge sort, el de quicksort o ordenamiento rápido, en fin, una serie de algoritmos básicos que nos permiten resolver problemas también sencillos. Bueno, en definitiva, es el compendio de elementos que hemos estado viendo a lo largo del curso. Entonces yo ahora os presento unas opciones de por dónde podéis continuar una vez visto este curso. El primer punto que yo os propongo es ver otros lenguajes cuyo paradigma sea procedural, como puede ser C. ¿Y por qué pongo entre paréntesis sintaxis? Porque lo principal que deberéis mirar simplemente es la sintaxis, porque los conceptos de todo lo que hemos visto van a estar presentes también en este lenguaje, tanto sintaxis condicionales, ciclos, recursividad en funciones, que también lo hemos visto aunque no lo he puesto, y en definitiva eso. Sintaxis, pues que nos puede llevar una semana, miramos la sintaxis y ya lo controlamos. ¿Qué pasa? Que en C los punteros son un poco complicados, pues bueno, pues le dedicamos si queremos otra semana, pero en 2 semanas como máximo, ya sabremos C, porque ya tenemos los conceptos que hemos visto en este curso de programación en Pascal. Bien, bueno, eso puede ser una opción, yo os la recomiendo porque C es bueno saberlo. Y luego, esto es bastante opcional, programación funcional y la recursividad. Es decir, si no tenéis muy claro cómo utilizar la recursividad o deseáis reforzarla viendo muchos más ejemplos, pues os recomiendo que veáis el curso de Ocaml que tengo en el canal de Tutoriales.net. Y como ya digo, pues es bastante opcional, aunque viene o es muy interesante para este tema que tenemos aquí. Bueno, en definitiva, la recursividad es interesante porque es una técnica de programación que nos puede dar salida en muchas ocasiones o muchos problemas. Y luego pues tenemos 2 apartados por donde podemos ir. Incluso podemos ir por los 2 al mismo tiempo, pero bueno, sería recomendable tomar un camino u otro. Es decir, ver estructuras de datos y algoritmos. En este caso propongo antes estructuras de datos que algoritmos, porque si trabajamos sobre algoritmos sería interesante ya conocer previamente las estructuras de datos que podemos utilizar. ¿Qué estructuras podemos utilizar? Pues por ejemplo, hasta el momento hemos visto listas y colas y hemos visto pues una implementación general y simple. Evidentemente tenemos pues listas doblemente enlazadas, circulares, luego tenemos pues, colas de prioridades, colas circulares, en fin, pilas,
etcétera. También tenemos estructuras no lineales, como pueden ser grafos, podemos tener tablas hash, podemos tener árboles, binarios, enarios, pues en binarios tenemos los AVL, en fin. También, pues por ejemplo, tenemos los conjuntos, porque en Pascal están predefinidos, pero en otros no están, o conjuntos disjuntos, también otra estructura de datos, en fin, una serie de estructuras de datos que nos van a permitir optar a poder entender un mayor rango de algoritmos. Y algoritmos pues los podemos aplicar a las estructuras de datos, es decir, que las propias estructuras de datos para implementarse pues necesitan de algoritmos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un árbol, un AVL, y queremos insertar un dato, pues a lo mejor debemos reordenar los datos para que se mantenga balanceado si es un árbol de búsqueda binario balanceado. Y también pues podemos utilizar algoritmos con estructuras de datos aplicadas, es decir, tenemos un algoritmo y nos ayudamos de una estructura de datos para resolverlo. Por ejemplo, imaginemos que deseamos, por ejemplo, hallar el késimo máximo o el késimo mínimo de un vector. Pues si utilizamos un árbol de tipo montículo, lo podemos resolver más eficientemente si lo hacemos de manera lineal. Y para el otro caso, es decir, algoritmos que se desarrollan dentro de las estructuras de datos. Pues por ejemplo, un árbol pues recorrido en anchura o recorrido en profundidad. En fin, para grafos, pues hallar, por ejemplo, el árbol de recubrimiento mínimo de un árbol ponderado. Por ejemplo, hallar el camino mínimo entre dos nodos. En fin, el algoritmo de Dijkstra. Hay una serie de algoritmos que pueden utilizar estructuras de datos para desarrollarse, y dentro de las estructuras de datos necesitamos algoritmos para implementar esas estructuras. En definitiva, es un tema completo y a la vez complejo. Además, evidentemente, de ver algoritmos, pues os recomiendo que reviséis análisis de algoritmos para entenderlos más en profundidad y, pues, por supuesto, diseño de algoritmos. También aquí, pues, os recomendaría, junto con este punto, pues mirar lo que son las recurrencias. Bien, esta parte pues viene siendo más, podríamos decirlo, procedural, aunque no tiene por qué ser así. Evidentemente la programación funcional no, pero estructuras de datos y algoritmos, bueno, es un tema, no tiene que ver de ningún paradigma, porque tanto en función funcional como procedural, como por ejemplo orientado a objetos, podemos utilizar estructuras de datos y algoritmos. Esto es un tema aparte y que no tiene nada que ver, entre comillas, con los paradigmas de la programación y los estilos de programación. Pues aquí otro punto que podemos mirar es la programación orientada a objetos, y también muy importante los patrones de diseño. Es decir, primero observaríamos o revisaríamos programación orientada a objetos, como puede ser una instrucción, conceptos, etcétera, y luego un poquito más avanzado, no mucho más, pues las propiedades de la programación orientada a objetos, como puede ser la herencia, polimorfismo, genericidad, tipificación, ligadura dinámica, en fin, una serie de conceptos que podemos aplicar en los lenguajes de programación orientados a objetos. Bueno, decir que no todos los lenguajes de programación orientados a objetos poseen las mismas propiedades o las mismas características. Por ejemplo, en Java no se permite una herencia múltiple, y sin embargo en OCaml sí que tiene un paradigma orientado a objetos y se permite también la herencia múltiple. Y bueno, luego patrones de diseño, que no es ni más ni menos que esquemas o plantillas de cómo debemos operar cuando tenemos un problema dado. Es decir, podemos tener un problema que se ajusta a una plantilla, entonces esa plantilla nos dice cómo debemos desarrollar o desenvolvernos a la hora de realizar ese programa o problema o componente, en fin. Es decir, una serie de plantillas o sí, de referencias para saber cómo desarrollar un tipo de problema concreto. Bien, y eso es todo lo referente a programación procedural, funcional, en fin, estructuras de datos, algoritmos y programación orientada a objetos. Bien, y luego pues tenemos otros lenguajes o tipos de lenguajes, como es el ensamblador y el SQL, que es un lenguaje específico de las bases de datos. Y bueno, SQL pues evidentemente es, por no decir fundamental, porque cuando nosotros diseñamos aplicaciones, o bueno, en fin, programamos y creamos aplicaciones, pues
el 99% de las veces deseamos guardar información después de que nuestro programa se cierre, o en fin, deseamos guardar información en bases de datos. Entonces, pues podemos utilizar SQL como lenguaje de bases de datos relacionales y este lenguaje puede ser utilizado por otros lenguajes como por ejemplo Pascal, C, PHP, en fin, Java. Hay muchos lenguajes que utilizan SQL para trabajar con bases de datos relacionales. Entonces es fundamental conocer SQL para también desarrollar aplicaciones. Y luego, pues un tema un poco más, podemos decirlo, específico, es el ensamblador o el ANSI. Ese es un tema un poco, entre comillas, peleagudo, porque requiere de conceptos teóricos previos como pueden ser simplemente fundamentos del ordenador, es decir, por ejemplo, sistemas secuenciales, sistemas digitales, y luego, una vez conocidos esos conceptos y tenerlos interiorizados, pues irnos al procesador, coprocesador, y entender cómo funciona, al menos básicamente, todo eso. Una vez conozcamos cómo funciona todo ese tema, pues entonces podremos centrarnos en el lenguaje ensamblador, porque claro, cuando aprendemos ensamblador nos están hablando de registros, de memoria, de pila, en fin, y de cómo, por ejemplo, debemos programar o qué criterios debemos tener en cuenta para programar en ensamblador. Entonces hay que tener unos conceptos previos para irnos a utilizar ensamblador, además de que cada procesador tiene un repertorio de instrucciones y debemos conocer ese repertorio de instrucciones. Evidentemente no es necesario todo, pero sí las operaciones evidentemente fundamentales y los tipos de operaciones que hay, en fin, una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Y bueno, en fin, en definitiva, el ensamblador, ¿qué es? Pues es un lenguaje que a veces los compiladores transforman el código o lenguaje de alto nivel, como por ejemplo puede ser Pascal, al lenguaje ensamblador, o directamente ya al lenguaje máquina, como puede ser el binario. Entonces, en definitiva es esto. Bueno, también tenemos otros lenguajes como puede ser aplicados a la estadística, como puede ser el lenguaje R, o aplicados por ejemplo a las matemáticas, como puede ser por ejemplo MATLAB. En fin, una serie de lenguajes que podemos ver si lo deseamos. Claro, todo esto viene gracias a que tenemos conceptos previos de programación procedural en Pascal, en definitiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor SQL no se parece mucho a Pascal, evidentemente no se parece porque además los objetivos que persiguen son totalmente diferentes, pero una vez cogida confianza con este lenguaje, porque además tiene un carácter muy didáctico, pues nos va a ser mucho más sencillo enfrentarnos a cualquiera de esos lenguajes. Imaginaos que, sin tener ni idea, pues os ponéis a programar en programación orientada a objetos. No sería complicado ni sería difícil, simplemente pues que no tiene sentido estudiar programación orientada a objetos, porque la programación orientada a objetos, el estudio de la misma, pues se centra en los conceptos y las propiedades que tiene la programación orientada a objetos. Entonces, no nos podemos parar o centrarnos en cosas como son las sentencias condicionales o las estructuras de datos, o como puede ser, bueno, en fin, las sentencias y control de flujo, porque lo que principalmente nos interesa es la orientación a objetos. Evidentemente podríamos verla desde cero y también ver todas las sentencias cíclicas, pero bueno, en fin, si vemos programación orientada a objetos, pues nos interesa ver los conceptos de la misma. Bien, entonces, en definitiva, eso es todo. Hemos visto el resumen de todo el contenido del curso que hemos evidentemente dado, y unas pautas o unos posibles objetivos que podemos llevar a cabo después de ver este curso. Bien, pues en definitiva, esto es todo. A continuación, pues deberé terminar el curso de OCaml y la recursividad, que le quedan 3 o 4 vídeos, no sé cuántos, en definitiva. Y evidentemente el curso de SQL, y en C probablemente haré la shell y trataré de explicarla muy detenidamente para tener todo muy claro, y pues veremos diferentes ámbitos, por llamarlo de alguna manera, de la shell. Es decir, podemos evidentemente programar operaciones de la shell para trabajar con archivos y directorios,
también para trabajar, por ejemplo, con procesos, para tener claro conceptos sobre procesos y también, por ejemplo, sobre memoria. Y también habrá que terminar o por lo menos ver algunas cosas quizás sobre PHP y Batch, aunque eso posiblemente lo deje para más adelante, y probablemente pues a lo mejor también haga un curso en Java para ver la programación orientada a objetos, y además de ver la programación orientada a objetos pues ver pues por ejemplo APIs o también cosas interesantes en definitiva sobre Java. Decir que si hago el curso de Java pues pretenderé o intentaré realizar un amplio número de vídeos explicando en mayor detalle todo lo que pueda. En definitiva, explicar todos los conceptos de Java que nos puedan interesar, la mayoría, en definitiva de la programación orientada a objetos, pero evidentemente basándonos en Java. Y siempre que vea algún ejemplo o vea alguna web o vea algo que me interese o se me ocurra, pues evidentemente posiblemente haga un vídeo, aunque sea de 3 minutos o 4, explicando ese concepto. ¿Y ejemplos que vamos a ver? Pues no sé si veremos muchos, pero evidentemente algún ejemplo vamos a ver, porque si no, no tiene mucho sentido. Vamos a explicar conceptos y luego haremos alguna aplicación o haremos alguna aplicación al concepto visto. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y sobre todo os haya sido de utilidad este curso. En la web de tutoriales.net, en el apartado, extras creo que es, y luego dentro hay prácticas de programación y vienen una serie de prácticas sobre programación que están pensadas para hacer en Pascal. Bueno, están pensadas, están presentadas para realizar en Pascal, pero evidentemente se pueden realizar en cualquier lenguaje. Sería interesante que fuera el paradigma procedural, como puede ser, pues, por ejemplo, ya lo que os digo, Pascal, C, en fin, que de 6. Y porque, claro, hombre, podéis hacerlo en cualquier otro lenguaje orientado a objetos, pero si fueran prácticas de programación orientada a objetos, pues evidentemente el contenido de las mismas sería otro. Voy a poner la resolución de las prácticas, o la solución, perdón, de las prácticas en la web, pues todavía no lo sé. Voy a hacer vídeos sobre la solución de las prácticas, pues tampoco lo sé. En fin, son prácticas, no son muy complicadas, simplemente es aplicar ese conjunto de conceptos a esas prácticas. Bien, que evidentemente reforzarán todo esto que tenemos aquí. Y evidentemente si estamos dando un curso de Pascal o estamos en la facultad o en la universidad, pues evidentemente si vemos los vídeos que he propuesto en el curso y realizamos esas prácticas, evidentemente no va a haber ningún problema en sacar la materia. Es decir, evidentemente que no solo basta con ver vídeos sobre programación. Evidentemente vas a aprender más si programas. Por ejemplo, en C, sobre todo con los punteros, si tú no practicas, evidentemente luego si tratas, por ejemplo, de programar la shell que vamos a estar viendo y no practicas nada de punteros, te vas a armar seguramente un lío a la hora de programar, porque va a haber un momento en que utilices punteros, dobles punteros, luego tienes que alojar memoria, no sabes por qué te da un segmentation fault, en fin. Además, para eso, bueno, ya veremos cómo depurar nuestros programas con GDB. Bueno, en definitiva, eso es todo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya sido de utilidad. Podéis darle like al vídeo si os ha gustado, agregar los favoritos para acceder más fácilmente y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.